Hola amigos, les cuento que hoy tuve un diálogo con un hincha de un equipo contrario, de esos que solo llenan pues de adjetivos e insultos a los hinchas que son de otros equipos, ¿no? Pero que en realidad saben poco o no saben nada de la historia de su equipo. Y dada esta experiencia un tanto amarga que pasé hoy, recordé cómo me hice hincha de Universitario de Deportes, cómo me hice hincha crema, cómo me hice hincha de la U, uno de los equipos más populares que tenemos aquí en el Perú. Eh, yo les cuento que yo nací y crecí eh, y viví mis primeros años en un hogar donde el fútbol y la política era tema de todos los días. Mi padre, que en paz descanse, en esa época era pues secretario general de un partido político en el sector donde vivimos, ¿no? Y por él también llegué yo a la sociología. Y a la vez mi padre también era pues fundador y presidente de un club de fútbol. Entonces, en la casa lo que más abundaban pues eran revistas de política y de fútbol, ¿no? Había todo un ambiente en la cual estaba pues lleno de libros, de revistas, de diversos países incluso, donde podíamos leer muchísimo de la historia del fútbol a nivel, no solamente peruano, sino también incluso a nivel mundial, ¿no? Yo recuerdo mucho que me acerqué a la U, me acerqué a Universitario de Deportes, cuando mi padre me hablaba de las hazañas cremas, ¿no? Frente a equipos extranjeros como el River Plate argentino, como el Peñarol de Uruguay, ¿no? En instancias de Copa Libertadores de América. Y siempre me hablaba, pues, de cómo la U había logrado vencer a estos poderosos equipos extranjeros, ¿no? En esas épocas. Y también recuerdo mucho que mi padre me hablaba pues de algunos futbolistas extraordinarios que habían pasado por Universitario de Deportes, ¿no? Como por ejemplo del gran cañonero Lolo Fernández, me hablaba mucho de la habilidad del famoso Alberto Toto Terry, ¿no? Mi hermano me hablaba mucho de Nicolás Fuente, de quien decía que era un marcador que se adelantó a su época. Me hablaba mucho del granítico Héctor Chumpitaz, el gran capitán, de la picardía de Roberto Chale y de cuántos otros jugadores que pasaron pues por la historia del Universitario de Deporte, ¿no? Pero el caso es que cada vez que me hablaba de estos temas, mi padre siempre acompañaba lo que me contaba, lo acompañaba siempre con una revista de fútbol, ¿no? Y me decía, toma, aquí puedes leer esto, aquí puedes constatar lo que yo te estoy contando, y con esto puedes ver lo que realmente significa Universitario de Deportes en la historia del fútbol peruano, ¿no? Recuerdo mucho que en una de esas revistas, una vez encontré un artículo de un periodista uruguayo cuyo artículo justamente se titulaba La garra es crema. Y él se atrevía a decir que la garra es crema porque en un partido de Copa Libertadores la U había logrado derrotar a Peñarol en el mismo centenario, ¿no? Y se atrevía a decir que la garra es crema porque en esa época pues se hablaba mucho de la garra uruguaya, la garra celeste, ¿no? Sí, y entonces él con este encuentro que la U logra vencer a Peñarol, él se atrevió a decir que no, no, que la garra uruguaya había sido reemplazada por la garra crema, la garra de Universitario de Deportes, ¿no? Entonces eso me hizo sentir realmente muy orgulloso, me acerqué mucho más al equipo crema, al equipo de Universitario de Deportes, ¿no? Pero si habría que recordar un hecho que me hizo realmente hincha de Universitario de Deportes por propia convicción, esto ocurrió pues en 1979. Yo era un niño y ya para entonces yo soñaba siempre corriendo tras un balón de fútbol, ¿no? Creo que aquí en el Perú muchos cuando hemos pasado por esa etapa de la niñez hemos tenido el mismo sueño de llegar a ser futbolista, de triunfar pues en este popular deporte que despierta tantas pasiones, ¿no? Entonces, llega el año 79, se jugaba un clásico del fútbol peruano por una versión más de la Copa Libertadores, febrero de 1979, y me senté junto a mi padre y mi hermano en la vieja sala de la casa antigua de la familia para escuchar el partido por radio. Imagínense, no lo transmitían ese partido en esa época. Y el equipo rival, el equipo de Alianza Lima, estaba conformado por grandes futbolistas, muchos de los cuales incluso habían tenido un muy buen desempeño en la selección peruana en el Mundial de Argentina 78, ¿no? Todavía estaba ahí Cubillas, estaba Cueto, estaba Jaime el Chiquillo Duarte, un gran futbolista, estaba
Guillermo La Rosa, entre otros futbolistas destacados del medio peruano. Y lógicamente era un cuadro muy poderoso comparado al equipo Crema, que en esa época tenía muchos jugadores provincianos, ¿no? ¿Mm? Recuerdo mucho que el partido no nos era favorable y mi padre se sentía un tanto incómodo, además también se venía la derrota inminente, dada la enorme diferencia entre uno y otro equipo. Recuerdo mucho las lágrimas de los ojos de mi padre, quien abandonó la sala y se fue un tanto incómodo. Mi hermano lo siguió luego porque pensaban pues que el partido ya lo teníamos, de repente el partido prácticamente estaba perdido, ¿no? Sin embargo, ocurrió algo que para mí marcó pues un caso que es trascendental, ¿no? Porque esa tarde pude yo comprobar cómo pues el equipo Crema logró sacar adelante una victoria sobre el poderoso equipo aliancista. Me quedé solo en la sala escuchando el partido y fui testigo del triunfo Crema por 6-3. Recuerdo mucho que llegó la noche, con ello la hora de la cena, nos sentamos y un silencio profundo, y de pronto le dije a mi padre: papá, tienes razón, la garra Crema existe. Hoy ganamos 6-3. Mi padre y mi hermano me miraron asombrados, no lo podían creer. Al día siguiente, papá compró todos los diarios deportivos, leímos una y otra vez el resultado y realmente fue algo que a mí me marcó de por vida. Ese equipo, ese equipo de Acasuso, de Gastulo, de Cuellar, de Adriasola, de Freddy Cañamero, de JJ Oré, pero ese equipo, sobre todo, ese equipo de mi primer ídolo, de Germán Cocoliche Leguía. Nunca más dejé de seguir a la U a partir de ese partido. Nunca más dejé de seguir a la U en las buenas, pero sobre todo en las malas. Ese partido realmente me marcó. Yo recuerdo mucho que empecé a jugar fútbol con las 5 en la espalda, y lo hacía siempre con la número 5, con las medias abajo, porque imitaba a mi primer ídolo que había descubierto en la U, Germán Leguía. Porque no olvidemos que Germán Leguía se inició jugando en la U de back centro y con la número 5, y posteriormente se convierte pues en un gran mediocampista y con la número 10, ¿no? Pero nunca más dejé de imitar los inicios de Leguía, jugando siempre ¿no? con las medias abajo y con la número 5 en la espalda. Y seguía soñando con ser futbolista, lógicamente, como muchos niños. Mi papá se encargó de matar ese sueño que yo tenía como niño. Solo me vio jugar una vez en mi vida. Yo me emocioné tanto que esa tarde anoté un autogol, cometí un penal. Mi papá era conocedor de fútbol, así que cuando llegué a casa me dijo: bueno, hijo, ponte a estudiar. Y aunque tercamente yo seguí jugando, pero ya estaba convencido de que el fútbol no era lo mío. Sin embargo, ya nunca más dejé de seguir a Universitario de Deportes. Nunca más dejé de seguir a la U. ¿Cómo no ser Crema, amigos, si en los momentos más tristes de mi vida siempre me supo regalar una alegría? Siempre me supo robarme una sonrisa cuando en la vida muchas veces no me iba de la mejor manera. ¿Cómo no ser Crema, amigos, si la U es mi amigo fiel, el que nunca me abandona, el que siempre está conmigo? Ser Crema yo creo que es ser mucho más que hincha de un equipo. Ser Crema es mucho más que ser parte de una institución deportiva. Ser Crema es para mí una forma de vivir, es un estilo de vida. Hay muchas formas de entender el fútbol, pero para quien como yo nació y creció en un hogar Crema y que fui testigo de lo que significa la garra Crema, es muy difícil de explicar lo que se siente. Solo sé que la U me dio a mí muchas alegrías, me robó lágrimas también, porque también sufrí con muchas derrotas, con muchas caídas, pero también me enseñó a entender la vida y entender que la vida, al igual que en el fútbol, se juega hasta el final.
se juega poniendo todo de uno, que la garra en la vida como en el fútbol también nos permite lograr triunfos, alcanzar alegrías y enormes satisfacciones. Yo hoy puedo decir con orgullo que ser crema es una forma de vida. Me siento orgulloso de ser hincha crema. Y dale,